Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 44. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión. Al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RW y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Además, está patrocinado por rw.es, escuela de negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento financiero puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Bueno, os damos la bienvenida una semana más al programa, al podcast de Finanzas Inversión. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a, en este caso, abordar los fondos de inversión de distribución o fondos de inversión de reparto o de rentas, muy conocidos y muy famosos, o vamos a decir muy de moda en el mercado financiero y en el sector financiero en España. Y precisamente, bueno, pues como siempre os agradecemos el estar ahí, os agradecemos el estar presentes y el colaborar con nosotros o apoyarnos a través de las diferentes redes sociales, los diferentes seguidores, los continuos emails, llamadas y WhatsApps que nos llegan de ahorradores, de inversores, de personas que tienen interés y que tienen inquietud sobre las finanzas, sobre la inversión o incluso dudas sobre su propio patrimonio, sus ahorros, y quieren que nosotros les ayudemos, les echemos una mano o les asesoremos. Además, las estadísticas, especialmente en Spotify, ya sabéis que seguimos muy de cerca Spotify, aunque también estamos en iVoox y en YouTube, estamos en todas las plataformas. En Spotify siguen siendo muy positivas, siguen siendo muy buenas y bueno, ahora hemos incluso duplicado el efecto de 2 capítulos. Hemos empezado a publicar doble capítulo cada semana y esperamos, bueno, que os gusten y que podamos añadir valor, como siempre. Javi, ¿qué nos cuentas del tema que vamos a tocar? Bueno, muy buenas a todos. Reiterar ese agradecimiento, ¿no? A todos pues los que nos escucháis todas las semanas, casi a diario recibimos pues consultas, recibimos apoyo, bueno, gente que le encanta, que nos sigue. Sí, el tema de hoy, bueno, es un tema que yo creo que sí está cogiendo algo de auge y yo creo que va a seguir cogiendo peso, fundamentalmente por bueno, algo que os voy a comentar ahora, que es este tema de los famosos fondos de reparto o de distribución, ¿no? Acordaros que fundamentalmente hay 2 tipos de fondos de inversión. Uno de acumulación. Un fondo de acumulación, pues evidentemente no va a tener ningún tipo de reparto. Es un fondo que va acumulando todo lo que obtiene en el mismo fondo y el inversor cada vez va a tener, se supone, un mayor valor de dicho fondo, ¿no? Un valor liquidativo cada vez mayor, por tanto su patrimonio irá creciendo, pero no hay ningún tipo de reparto asociado, por así decir. Frente a esos fondos de acumulación existen los fondos de reparto, fondos también de distribución o de rentas, como acaba de decir Borja, que están cogiendo peso por lo que os voy a comentar ahora mismo. Lo primero, bueno, ¿cómo puedo saber? Porque hay gente que tiene un fondo de este tipo en la cartera y no lo sabe, ¿no? Nos hemos encontrado con consultorías recientes donde el cliente nos detalla algún fondo que es de distribución y ni lo sabía, ¿no? Prácticamente, o lo desconocía. Normalmente en el nombre pueden llevar la abreviatura DIS de distribución, DIS, o pueden llevar DIP también, dividendo, como si fuera como que pagan un dividendo, ¿no? Son, como veréis, muy sencillos de entender. Un fondo de inversión de reparto o de distribución simplemente es aquel que va a repartir periódicamente pues una especie, llamémoslo, de dividendo o un dividendo, ¿no? entre los partícipes. ¿Cada cuánto tiempo lo reparte? Pues no hay un estándar. Hay fondos que reparten trimestralmente, otros semestralmente, otros una vez al año. No hay un estándar respecto a eso. ¿Cómo funcionan? Por ser muy relativamente simplista para que lo entendáis, imaginar que gestiono un fondo de inversión, ¿no? Gestiono un fondo de inversión de determinado dinero y yo en mi fondo de inversión he comprado, por un lado, acciones, renta variable,
Y por otro lado, imaginaros que he comprado también bonos. Es un fondo mixto que tiene renta variable y renta fija. Vale, pues la renta variable, como sabéis, muchas compañías pagan dividendos. Pagan dividendos a los accionistas a lo largo del año, ¿no? Unas empresas pagan 2 dividendos al año, otras 4, otras 1, pero pagan parte de los beneficios, que son los dividendos, parte de los beneficios que obtienen, los reparten, ¿no? Los reparten entre los accionistas, el famoso payout que se llama, ¿no? Los bonos no reparten dividendo, pero ya sabéis que los bonos reparten, ¿qué? Dan una serie de cupones. Pues yo con esos dividendos por un lado y cupones podría decidir remunerar al partícipe del fondo, coger ese dinero y decir, pues voy a repartir ese dinero que me han dado las empresas de las cuales tengo bonos y tengo acciones, voy a repartirlo entre mis partícipes. De esta manera, pues imaginaros, podría dar, por ejemplo, un 1% trimestral o una rentabilidad X, la que sea, ¿no? Luego va a comentar Borja algún caso concreto con rentabilidades de fondos de reparto. Insisto, es muy sencillo, ¿no? Normalmente algunos fondos nos aseguran una renta, otros nos aseguran una rentabilidad, es decir, no va a ser variable en función de estos dividendos que paguen las compañías, sino que a principio de año nos dicen, pues este fondo vamos a repartir un 1% trimestral. ¿Qué pasa si los dividendos no llegan para repartir ese 1%? Pues que el fondo va a reembolsar, va a vender participaciones para llevar a cabo esa promesa o ese compromiso que ha tenido con el partícipe, ¿no? ¿Por qué os comenté al principio que es posible que se estén poniendo de moda o se vayan a poner de moda recientemente? Pues es bastante fácil de entender, todos lo entenderéis. Comentamos el otro día en un podcast, me parece que hace 2 o 3, que los depósitos actualmente no remuneran nada, ¿no? Según los últimos datos del Banco de España, de media los depósitos remuneran un 0,01%. Os dije que sobre 100.000 euros en un depósito, si yo tengo 100.000 euros en un depósito en un banco, me van a dar 10 euros al año de rentabilidad, es decir, no remunera absolutamente nada. Si a eso unimos que la inflación, estamos hablando de que se va a poner más cerca del 2% que del 1%, o esas estimaciones, por ahí van los datos, significa que la vida, que es la inflación, lo que sube la vida prácticamente, para que lo entendáis, sube un 2% cada año. Por tanto, yo cada año con esos 100.000 euros que tengo ahorrados tengo un menor poder adquisitivo, es decir, puedo comprar menos cosas. ¿Por qué? Porque cada año los precios de las cosas suben de media un 2%. Frente a eso, ¿qué están haciendo muchas entidades financieras? Proponer estos fondos de reparto, unos fondos que me den un dividendo y así el ahorrador, pues el inversor, llamarlo como queráis, pues percibe que ese dinero ya le está remunerando algo, ¿no? Vamos a ver luego, Borja os explicará, porque eso puede ser un relativo engaño, ¿no? Puede dar o inducir a error más que un engaño, ¿no? Yo para acabar, bueno, simplemente si nos preguntáis, ¿recomendamos esos fondos de reparto? ¿No los recomendamos? Es verdad que nosotros en las carteras es un producto relativamente residual, porque creemos, nosotros desde nuestro humilde punto de vista, creemos que es para un perfil muy determinado, ¿no? Y lo vais a entender perfectamente. Imaginaros una persona normalmente pues ya cobrando una pensión o cobrando algún tipo de renta relativamente baja, pero que por otro lado es una persona con un patrimonio elevado. Imaginaros que tiene un patrimonio elevado en fondos de inversión que quiere dejar a sus herederos, ¿no? Pues a sus hijos o sus sobrinos, y que no quiere, por así decir, tocarlo, ¿no? Entre comillas. Una forma de complementar esa pequeña pensión, pues sería que una parte de ese patrimonio en fondos lo tuviese en fondos de reparto, de tal manera que esos fondos le diesen una renta periódicamente, acabamos de decir trimestral, semestralmente, para complementar esa baja pensión, por ejemplo, o ese bajo ingreso que recibe por subsidio, por lo que sea, ¿no? Entonces es la única, un poco creemos, perfil donde pueda encajar, ¿no? Y ahora os va a dar Borja la clave de por qué no los solemos muchas veces recomendar a otros perfiles. Estás escuchando Finanzas e Inversión con Javi García y Borja Rubí.
Claro, el principal hándicap que nos encontramos y que lo vemos con algún cliente que tenemos que sí que es verdad que quieren tener fondos de reparto, fondos de distribución, son clientes que quizá, o inversores que quizá lleven toda la vida con la psicología del depósito, con esa psicología de, oye, yo invierto un dinero, este es el dinero que tengo y a mí que me pague dinero, intereses o cupones o dividendos todos los meses, todos los trimestres, todos los años, es decir, yo quiero ver entrar capital, quiero ver ingresos en mi cuenta, quiero ver chicha, ¿vale? Quiero ver euros entrar en la cuenta. Entonces, ese cliente o ese inversor que tiene esa psicología del depósito, que ahora dice, oye, escucha, es que no encuentro nada en el mercado, no encuentro nada ahí fuera que me pueda dar, en este caso, algo de interés o algo de rentabilidad, es el que busca y es el que quiere realmente invertir en fondos de distribución. ¿Qué sucede? Pues que en el mercado ahora mismo, en el mercado de fondos de inversión a nivel español, que hay más de 19.000 fondos, nos encontramos con que al menos pues el 90-95% de los fondos que existen, de la gama que existe de fondos, son de acumulación. Es decir, hay muy pocos fondos de distribución y muy pocos fondos de rentas. ¿Vale? Por tanto, el primer inconveniente es que estamos muy acotados, es decir, tenemos poco margen donde escoger y seleccionar fondos. Además, hay que sumir el qué, hay que sumarle el qué. Bueno, tendréis que tener en cuenta que cuando cobras un dividendo, cuando cobras un cupón, cuando el fondo reparte, hay un amigo con el que tenéis que contar que nadie a priori cuenta, y es con Hacienda, ¿vale? ¿Qué hace Hacienda? Automáticamente me retiene en origen una parte de ese cobro, es decir, me aplica una retención, ¿vale? Me está quitando un porcentaje de lo que sería, en este caso, el ingreso bruto que yo voy a recibir. Por tanto, aunque tú digas, bueno, yo según mis cálculos, este fondo me va a pagar 300 euros al mes, 300, 400, lo que toque, ¿no? Me lo estoy inventando. ¿Qué sucede? Que no es lo que te va a llegar. Eso te va a llegar minorado porque Hacienda te va a quitar la retención. Tenéis que tener en cuenta también que, claro, si a mí cada dividendo que me está pagando el fondo, Hacienda me está aplicando una retención, es decir, me están quitando rentabilidad, me están quitando, vamos a decir, dinero de ese cobro, pues efectivamente deja de ser atractivo o deja de ser tan atractivo, ¿no? Además hay que tener en cuenta que puede ser que tengamos retención en origen y en destino. Es decir, podemos estar hablando de activos internacionales en los cuales, pues esto pasa por ejemplo con los que invertís en renta fija, los que tenéis un bono francés o unas acciones de Apple o incluso de cualquier compañía de fuera de España. ¿Qué sucede? Que te aplican, cuando pagan un dividendo o un cupón, una retención en el país de origen, es decir, ya te viene en menor cantidad, y te aplican una retención en el país de destino, en España, es decir, seguimos restando y seguimos quitándole trozos al pastel. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues que ese importe que tú habías calculado, que tú tenías en mente, efectivamente cada vez es menor, ¿no? Claro, la principal pregunta es, ¿el fondo realmente es bueno? Porque tenéis que pensar que no existen fondos de reparto o de distribución en esencia, o por así decirlo, que nacen así. No, el fondo lo que hace es, existe como fondo, como un vehículo de inversión y con un código ISIN, ¿vale? Recordemos que el ISIN es el código alfanumérico, el DNI de los fondos. ¿Qué sucede? Que la gestora, en este caso la gestora del fondo, lo que hace es crea diferentes divisiones, crea diferentes clases de fondos de ese mismo fondo matriz, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que dice, bueno, pues voy a crear una clase en divisa en dólar, otra en divisa en franco suizo, otra de distribución, otra de acumulación, otra de clase institucional. Entonces, el fondo es el mismo. Lo que pasa es que cambia un poco la temática. Puede ser de acumulación o puede ser de distribución, pero el fondo es igual. Está igual gestionado, tiene el mismo equipo gestor, es de la misma gestora. Entonces, ¿qué sucede? ¿El fondo es bueno o el fondo es malo? Es lo que tienes que pensar. Luego ya eliges si quieres distribución o acumulación, pero la clave principal es si el fondo lo hace bien o lo hace mal. Tenemos el caso de muchos clientes a los que asesoramos o realizamos consultorías en los cuales nos dicen, escucha, es que este fondo me encanta porque paga un 8% de dividendo. Y yo, vale, sí, pero es que el fondo lo hace muy mal. Hay comparables que son infinitamente mejores porque tienen mejores ratios, porque tienen menos riesgo, porque tienen más rentabilidad, porque son más baratos, pero no pagan dividendo. Ah, porja, pues ya no lo quiero. No, escucha, es que el fondo no es bueno. Cambia el fondo, cambia el chip. No nos podemos centrar solo en el reparto, solo en el cupón, solo en el dividendo. No, hay que ir más allá. Hay que ver si el fondo lo hace bien o no y luego elegir si existe o no de distribución. Una pregunta típica. Oye, ¿existen fondos de distribución de todos los fondos que hay en el mercado y de todas las gestoras? No tiene por qué. Lo normal es que el fondo sea de acumulación, como decimos. El 95% son de acumulación. Luego hay gestoras que deciden abrir clases de pago o clases de reparto. Por otro lado, otro hándicap importante, ¿cuál es?
pues que hay entidades financieras que os van a cobrar. Os van a cobrar una comisión por el cobro de ese cupón, con lo cual seguimos restando rentabilidad, ¿vale? Por tanto, tampoco nos gusta, o bueno, no es que no nos guste, pero una cosa que nos llama la atención es que hay poca información. Es decir, a nivel de gestoras, a nivel de, vamos a decir, de noticias financieras, económicas, de prensa, de informes, de análisis, hay muy poca información de este tipo de fondos, de las clases de distribución y de rentas, porque realmente es muy difícil encontrar cuánto pagan, cuánto es el dividendo, el cupón que han pagado históricamente, cuál es la previsión de lo que van a hacer, por ejemplo, en 12 meses, en un año, año y medio. Como decía Javi, al final tenéis que daros cuenta de que, igual que en las acciones, el fondo puede decidir no pagar, aunque sea de distribución. Por ejemplo, imaginémonos que el fondo, porque los fondos de distribución puede ser de renta fija o puede ser de renta variable, ¿vale? Por tanto, ¿cómo obtienen el cupón? ¿Cómo obtienen el dividendo? ¿Cómo obtienen el interés? Muy sencillo. Si yo tengo un fondo imaginemos, de bolsa española de rentas, pues lo que haré será, si soy el gestor, comprar acciones de bolsa española que paguen un alto dividendo. Cuando el fondo cobre esos dividendos de las acciones, yo fondo lo voy a embolsar o lo voy a distribuir entre mis partícipes, ¿no? ¿Qué pasa si esas compañías en las que está invertido el fondo dejan de pagar el dividendo? Porque cualquier compañía, Telefónica, Santander, quien sea, puede elegir no pagar dividendo o decidir no pagar dividendo, por lo cual el fondo no cobra. ¿Qué puede pasar? Que el inversor no cobre cupón. Tenemos clientes a los cuales también, efectivamente, cuando esperaban un pago dentro de, yo qué sé, imaginémonos en marzo, en julio, en septiembre y en diciembre, pues el de julio no se paga, por lo que sea, y al final pasa al siguiente trimestre. Entonces, no siempre es predecible, no siempre es sencillo de determinar ese cupón o ese dividendo, y no quiere decir que eso que tú estás viendo hoy y que el fondo te ha dicho que va a pagar X va a ser de por vida, ¿vale? Esto no es fijo, como bien sabéis, igual que la renta fija no es fija, el cupón de los fondos de distribución no es fijo ni tiene por qué ser el mismo, ¿no? Generalmente suele haber ajustes, suele haber una serie de estimaciones anuales, pero no siempre se cumplen. ¿Cómo es ¿Qué es otra cosa que vemos un poco complicada? El hecho de identificarlos. Como decía Javi, van identificados con una letra generalmente al final, que es la D, que es la de distribución, van con unas siglas que es DIS, suelen tener un código ISIN también diferente al fondo origen. Y hay que tener en cuenta también que no solo hay fondos de inversión, de distribución, también hay ETFs, ¿ok? Hay ETFs que pagan rentas y que son de distribución. Y por último, ¿qué os vamos a decir? Pues que tengáis mucho cuidado cuando leéis la prensa económica, cuando leéis revistas especializadas. ¿Por qué? Porque nos pasa muchísimo en el cual nos llega un email, un contacto, un mensaje, una llamada de cualquier cliente o inversor que nos dice: oye, Borja, Javi, es que acabo de encontrar una lista de los mejores fondos de distribución de España o de Europa o del mundo, os la mando, toma, estudiárosla. Claro, nosotros imaginaros que nos llega esa lista con 25 o 30 fondos de cualquier diario económico y nos tenemos que poner a analizar cuánto reparten, cuánto pagan, cuándo han pagado, en qué invierten. Claro, esto es un trabajo muy tedioso, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tan fácil como meter el nombre en Morningstar y que te diga, vale, mira, este fondo invierte en esto, paga tanto y da este dividendo. Venga, no es tan fácil. Y os voy a explicar por qué. Porque muchas veces en la prensa especializada, en la prensa económica o en las revistas que podéis leer sobre inversión y finanzas, mezclan un concepto. Es decir, publican listas de fondos de alto dividendo o high dividend. Esto no tiene por qué tener relación con ser un fondo de reparto de rentas. Esto puede ser un fondo de renta variable o de renta variable principalmente, que invierte en compañías que pagan un alto dividendo. Nada más. No quiere decir que el fondo con ese dividendo lo coja y se lo dé a los inversores. No. Quiere decir que invierte en ese tipo de acciones. Luego puede haber fondos que sí reparten y fondos que no. Por tanto, mucho ojo cuando veáis esto, porque que el fondo invierta, o que sea high dividend o que sea alto dividendo, no quiere decir que os vaya a repartir ese dividendo. Vale, por tanto, mucho cuidado y tener en cuenta que, primero, que es complicado localizarlos y que no va a ser sencillo analizar cuánto porcentaje van a pagar. Lo más rápido, lo más seguro y lo más fiable es que, por ejemplo, si estáis viendo, me voy a inventar un fondo, el fondo de Emanji Optimal Income, un fondo que puede haber de reparto de rentas, es que vayáis a la propia gestora, a la propia página, Emanji, y miréis a ver las fichas, miréis a ver el fondo y cuánto ha repartido y cuánto va a repartir. ¿Que hay más dudas? Les enviáis un email a cualquier gestora que precisamente tiene unos equipos
impresionantes y espectaculares de atención al inversor, y os darán esta información casi, vamos, con total seguridad y certeza. Y es nuestro vamos a decir, nuestro último consejo, nuestro capítulo. ¿Qué más añades, Javi? No, solo por finalizar. Bueno, evidentemente, si tenéis cualquier duda, porque tengáis un fondo de reparto y lo queráis que lo estudiemos, pues ya sabéis que estamos a vuestra disposición con nuestros trabajos de consultoría, que ya muchos de vosotros nos habéis contratado. Pero solamente un dato: nosotros sí hemos comparado, ¿no?, muchos de estos fondos en los últimos años. Realmente habría que comparar el mismo fondo, el de acumulación, con el de rentas, ¿no?, a ver cómo se comportan. Normalmente hemos visto, lo vais a entender con esta frase perfectamente, ¿no?, que lo comido por lo servido. Es decir, si analizas un fondo de rentas los últimos 4 años y ha tenido una rentabilidad, imaginaros, de media del 2%, pues hemos visto que el mismo fondo de acumulación ha tenido una rentabilidad anual del 4%, ¿no? Porque el primero ha repartido un 2%, es decir, uno ha dado un 2% de rentabilidad y ha repartido otro 2%, o sea, en total un 4%, pero el fondo que ha acumulado ha dado un 4, algo, ¿no? Normalmente, ¿por qué? Porque lo que comentó antes Borja, ese reparto va a tener una tributación que nos va a quitar una parte de nuestra rentabilidad real, ¿no? La rentabilidad bruta, ya sabéis que es una cosa, y luego la rentabilidad real que me llega al bolsillo. Por tanto, si comparas el mismo fondo, como lo hace en acumulación y como lo hace en distribución, pues deberían de ser muy similares, ¿no? Por tanto, insisto que encajan en esos perfiles que hemos comentado, ¿no? Y por nuestra parte, insisto, cualquier duda, consulta, tema que queráis que tratemos, pues ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición, y ya sabéis que, bueno, desearos lo mejor, y hasta el próximo capítulo. Bueno, pues hasta aquí dejamos este capítulo sobre fondos de distribución y rentas. Como siempre os pedimos que no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox. Muchas gracias por seguirnos en Spotify y en todas las redes sociales, y ahora mismo en directo desde YouTube, desde Facebook, LinkedIn, desde Twitch incluso. Y como siempre hacemos referencia a nuestro gran amigo Warren Buffett, que decía que solo cuando la marea baja se ve quién se estaba bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, YouTube, LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random World Business. Sobre todo, si estáis por Asturias, en concreto en Oviedo, de donde somos, os invitamos a un café y charlamos sobre vuestras inversiones. Deseando que el mercado suba eternamente y que todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Chao, chao a todos. Chao. Hasta luego. Chao.